Mi nombre es Sadam y soy un fellow de TCI y estoy en una organización que se llama YAO. Hoy estamos aquí para hablar en el Día Internacional de los Derechos Humanos y en este webinario que es de empoderamiento de jóvenes para la promoción e inclusión de los derechos y la inclusión en procesos de toma de decisiones. Primero quiero darle la bienvenida a Sam, eh, que bueno, va a estar desde TCI para ayudarnos en todo lo técnico. Hola a todas las personas que están aquí. ¿Me escuchan? Les pedimos subtítulos, que activen los subtítulos, por favor. Hola a todas las personas, buenos días. Fisa. Somos de TCI Global. Gracias por estar aquí. Antes de darle la bienvenida, quisiera compartir algunas reglas para esta reunión. Primero quisiera informarles que este webinario está siendo grabado y que el objetivo de grabarlo es que pueda ser accesible para personas que quisieran estar, pero no pueden por temas de horario. Tenemos subtítulos, tenemos lengua de señas internacional. Para poder acceder a los subtítulos pueden acceder abajo y vamos a tener también interpretación en español simultánea y para poder acceder a ella pueden ir a la parte de abajo de Zoom donde tendrán el globo. Para las personas ponentes les pedimos por favor que tengan apagado su cámara y micrófono y se le dará la palabra en el momento. Les vamos a pedir que por favor hablen a un paso moderado. Con eso las personas que les interpretan pueden hacerlo adecuadamente. Si van muy rápido, les pediré que bajen la velocidad. Si durante el evento tienen algún tipo de solicitud para las personas ponentes, lo pueden poner en la sección de preguntas y respuestas y las personas ponentes lo van a responder ahí mismo. Muchísimas gracias por su cooperación y te damos la palabra, Sadam. Sadam, en este momento estás en silencio. Gracias, Fisa. Para dar las palabras iniciales para esta sesión y para dar el contexto de este webinario, quisiera darle la bienvenida a Wakar Puri, que es el oficial de programa de Senior, que va a hablar sobre la plataforma juvenil del TCI, el camino a seguir. Gracias. Solo quería confirmar con Fisa si tú eres quien va a estar manejando quién está en la pantalla. Sí. Hola a todas las personas, como dijo Sam, mi nombre es Wakar Puri, soy de Pakistán y trabajo con TCI como oficial superior de programas y he trabajado en el movimiento de personas con discapacidad psicosocial y TCI desde 2014. TCI es una organización mundial independiente de personas con discapacidad con presencia en más de 50 países en el mundo. La idea, voy a estar hablando en este webinario desde una perspectiva global de inclusión de jóvenes con discapacidad psicosocial. La idea de este webinar es aprender los retos de los jóvenes con discapacidad psicosocial y cómo podemos abordarlos, cómo podemos involucrar a la juventud que ha sido dejada atrás en los espacios globales de incidencia. Quisiera agradecerle a todas las personas que están aquí, a los quienes nos han dado su tiempo para hablar de esto y que nos han dado su experticia para poder involucrar a las juventudes. Trabajamos con líderes y también movilizando a estos liderazgos para distintos tipos de incidencia.
y por eso damos este tipo de webinario, oportunidades en estos webinarios, en distintos programas. Entonces, TCI ha estado trabajando con sus miembros para involucrar a las personas a nivel global en términos de gobierno también, para poder garantizar la inclusión efectiva y completa. Hay países donde los movimientos de personas con discapacidad no están, y donde sí están son muy médicos o enfocados muy desde lo médico. Entonces, nuestra idea es poder apoyar a estos líderes para que desarrollen sus organizaciones a nivel nacional e internacional y construir momentum en el nivel nacional para que puedan hacer incidencia por los derechos de las personas con discapacidad. Esto también, desde TCI también se abren otras oportunidades para sus miembros, como subvenciones específicas, subvenciones amplias para apoyar subvención, incidencia, y fellowships en distintos países que pueden derivar en subvenciones. Y claro, las personas también pueden acceder a este tipo de microsubvenciones. Y hay otro programa en DCI que nos trae reuniones regionales y lo hacemos con apoyo de nuestros miembros y también incluyendo movimientos que cruzan distintas discapacidades, y que puedan facilitar procesos de toma de decisiones. Para aprender más sobre nuestros programas y lo que hacemos, pueden encontrar más información en nuestro sitio web. FISA creo que va a dar nuestros datos de email. Con esto también quisiera compartir que en TCI en este momento estamos haciendo nuestra campaña anual de What We Need, que empieza en octubre y termina en diciembre, y estamos tomando las aplicaciones de los miembros, y pueden encontrar también más información sobre nuestra campaña en este web. Es un placer para mí dar la bienvenida a todas las personas participantes a este tercer seminario web de la plataforma juvenil TCI, y quisiera dar las gracias a nuestros socios clave, a la Alianza Internacional de Discapacidad IDA. Perdón, se le fue el audio. Todavía recuerdo que estábamos en Yakarta cuando iniciamos esta plataforma juvenil, para que lo hicimos en un taller, y fue un taller de 4 días y desarrollamos esta plataforma. Entonces, gracias por esta alianza y para crear esta plataforma para juventudes y por trabajar por esto. La idea después de este webinario es ver cómo vamos a trabajar a continuación en los derechos de personas con discapacidad. El webinario de hoy se ha organizado para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y como ustedes saben, los jóvenes, las juventudes con discapacidad psicosocial merecemos derechos humanos y libertades fundamentales a los que tienen acceso a las demás personas. A menudo la juventud con discapacidad psicosocial se queda atrás en la mayoría de los aspectos de su vida y se le niega la igualdad de acceso a la salud, educación, oportunidades sociales, económicas, políticas y culturales. Y en los círculos de amigos y familiares no se respeta nuestra opinión y se nos tacha de niños locos. No se nos permite la participación en ningún proceso de toma de decisiones, ni en nuestras familias, ni en nuestro entorno laboral. Y también nos enfrentamos al problema de que los gobiernos y las agencias de desarrollo no nos incluyen en los procesos de toma de decisiones. Como jóvenes no se nos menciona como agente de cambio, pero desgraciadamente existe un desequilibrio de poder. No se identifica a liderazgos juveniles, no se refuerzan sus capacidades. No se carece de una tutoría o apoyo y de oportunidades de desarrollo de capacidad. No se nos anima a dar pasos adelante, a asumir el liderazgo y a construir movimientos juveniles para poder alzar la voz en la sociedad y en pro de la plena inclusión. Hay un gran problema frente a nuestra identidad en la sociedad. Se nos etiqueta como personas enfermas mentales, pacientes mentales, personas que somos de mente no sana o loca. Y esto nos confina a sistemas legales de salud mental que nos quita la capacidad legal de explorar oportunidades, tomar riesgos, tomar decisiones.
y disfrutar de los derechos humanos fundamentales en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el tema de la institucionalización está aumentando masivamente. En muchos países donde la juventud con discapacidad psicosocial se encuentra en manicomios, en centros de rehabilitación, en clínicas psiquiátricas, en residencias de ancianos y en una gran variedad de instituciones asistenciales enfrentándose a confinamiento y aislamiento. Sería estupendo poder documentar y traer de presente las directrices de desinstitucionalización que se desarrollaron por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y es uno de los componentes más importantes de nuestro camino hacia adelante y del documento que va a salir de estas series de webinario. Entonces, nuestras familias nos ven como una carga y nos obligan a seguir tratamientos psiquiátricos que nos entumecen y nos debilitan, no solo mentalmente, sino físicamente. Los diagnósticos y tratamientos psiquiátricos empeoran nuestra vida y nos abandonamos en el sistema educativo, perdemos la esperanza de vida. Hay una lista completa de cuestiones que deberían abordarse para poder hacer posible la inclusión de la juventud con discapacidad psicosocial. Aquí voy a parar y le cedo la palabra a Sadam para que invite a las personas ponentes que están aquí de distintas regiones para que compartan su experiencia y sus recomendaciones. Te cedo la palabra, Sadam, y le quiero agradecer a todas las personas que se unieron en este tercer webinario sobre juventudes. Gracias, Wakar. Hablando sobre TCI, las oportunidades que TCI le da a la juventud. Y para los asuntos relacionados con las guías de institucionalización del comité y cómo la juventud puede ser más incluida en este proceso. Antes de dar mi nota clave, quisiera darle la bienvenida a todas nuestras personas ponentes. Primero que todo, quisiera darle la bienvenida a Tabita Kabura. Los vamos a mostrar. No, Sadam, creo que adelante, puedes seguir adelante con tu expresión y con lo que vayas a decir y cuando les damos la palabra. Bueno, entonces antes de empezar quisiera proveer. Bueno, voy a hablar sobre los retos y las oportunidades de la implementación de estas guías de desinstitucionalización enlazadas sobre cómo podemos fortalecerlas en su implementación. Entonces, hola a todos de nuevo. Quisiera compartir, sobre todo basado en las experiencias de mi país, India, cómo estamos enfrentando esto. En el estado pequeño del que yo vengo, cerca a Myanmar, la institucionalización forzada es una práctica muy común. Se ve como la única forma de rehabilitar personas y la única forma de cuidado y apoyo. El gobierno no invierte en procesos de bienestar, proyectos de bienestar, y ese es el mayor obstáculo que tenemos en este momento. Por ejemplo, una persona que es usuaria de sustancias psicoactivas se le lleva a instituciones y se le fuerza a rehabilitación, especialmente en estados de inconsciencia. Hay casos en los que la persona se lleva forzadamente a la institucionalización. Actualmente estamos viviendo una crisis en Manipur. Recibimos 3 llamadas de familiares de personas que les pusieron en instituciones, les metieron en instituciones en casos no de emergencia. Este es un proceso muy común que ocurre en nuestro país, pero para otras poblaciones se les lleva a casas, por ejemplo, en el COVID, pero claro, la medicación forzada en la institución, medicamentos de recuperación que se provee por doctores, cambia la actitud hacia las personas y lo que hace es que
sea como una visión de buscar la salud y esto se traslapa. Una de las cosas que es muy común es frente a la población LGBT es una práctica de terapias de conversión. Una de las personas de la comunidad que se identifica como trans fue eh, admitida forzadamente a una rehabilitación, a un centro de rehabilitación por 4 meses. Después de esto se le diagnosticó como de trastorno bipolar y su familia em, lo llevó a lugares de rehabilitación por uso de sustancia. Entonces, estos son algunos ejemplos y hay tantos casos así donde las juventudes no están en las instituciones porque no hay evidencia sobre discapacidad psicosocial, no hay estrategias de responsabilidad por parte del Estado para ancianos. Entonces, la idea de rehabilitar y demás es un reto para los mecanismos de Naciones Unidas. Entonces, esto no es solo una forma de discriminación desde la Comisión de Personas con Discapacidad, pero también es una situación que deshumaniza a la comunidad. El abuso, la tortura, incluido la sujeción química y física que experimentamos en la institución, em, es un ciclo y este ciclo de exclusión social y violencia afecta a las personas y mina el derecho a vivir en comunidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los elementos que estamos buscando y que son necesarios para la implementación de estas guías? Que la incidencia es uno de los puntos más importantes. Muchas ONGs y muchos cuidadores en las comunidades no saben sobre las guías. Entonces debemos tener más incidencia en las comunidades. Y otro de estos es la fortalecimiento de capacidades formando a cuidadores en la CDPD. Otra de las cosas sobre esto es investigación. Debemos encontrar formas interseccionales y comunitarias de rehabilitación que no sean tan médicas. Otra de las cosas es que otra de las cosas son los recursos, que haya financiación para iniciativas de base. Entonces, continuando con esto, quisiera darle la palabra a otros ponentes que han tenido trabajo maravilloso en sus países y sus regiones en la discapacidad psicosocial y la juventud. Entonces, primero quisiera darle la bienvenida a Tabita Hamba Kabura. Tabita, bienvenida. Tabita es una líder joven en Kenia. Se identifica como una mujer con discapacidad psicosocial desde 2011. Desde por su experiencia con el malestar, se ha involucrado en la incidencia por los derechos a la salud mental y la inclusión de la discapacidad. Ha encontrado eh, mucho significado en grupos de apoyo mutuo por la comprensión que hay sobre lo que ha vivido. Desde la indiferencia han creado una comunidad que se llama Mental Voices África, donde comparten sus historias, sus documentos para ponerle una cara a la experiencia de la juventud con discapacidad psicosocial. Es un miembro activo de su comunidad donde además trabaja con comunidad en Kenia. Quisiera darle la bienvenida a Tabitha. Tabitha va a hablar sobre sus contribuciones en la incidencia en la declaración y cómo está movilizando a personas en Kenia. Sadam, no puedo ver a Sabita. Ahora ya la vi. ¿Podrías abrir tu micrófono, por favor?
Tabita, adelante. Hola a todos y todas. Mi nombre es Tabita Kaburamoanki. Soy una mujer con discapacidad psicosocial y también parte de CICK Kenia. Y voy a dar un resumen de lo que hacemos. Somos una organización de personas con discapacidad psicosocial y voy a hablar sobre cómo hacemos incidencia para las personas con discapacidad psicosocial. También hacemos educación sobre temáticas de salud mental y mi aporte el día de hoy es sobre la declaración. Para las personas que no conocen esta declaración, esa es una declaración que fue firmada por 5 países que incluyen a Malawi y a otros países del este de África y trata sobre los derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial. Una de las cosas que señala es que las personas con discapacidad psicosocial no tienen, son negadas sus derechos políticos como poder votar, derechos a la salud sexual y reproductiva, y las personas con discapacidad psicosocial son cuidadoras. Sus cuidadoras toman decisiones sobre ellas sin su consentimiento, especialmente en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Algunas son obligadas a ser esterilizadas o obligadas a utilizar contracepción y también son obligadas a tener abortos porque se dice que no tienen la capacidad de cuidar sus hijos y no tienen el derecho de tener familias. Uno de los retos que enfrentamos como mujeres con discapacidad psicosocial en Kenia es tener la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Yo como mujer con discapacidad psicosocial enfrenté varias dificultades, especialmente en términos de querer tener familia. Yo quería casarme y mis cuidadores tenían mucha reticencia y me decían que no debía casarme, que el matrimonio era difícil, que no podría cuidar a mis hijos. Me decían, ¿qué va a pasar si vas a estar trabajando y no vas a poder realizar bien tu trabajo? Y en términos del empleo, estaba trabajando en una empresa y tuve una recaída en el trabajo y traté de explicar a mi empleador las problemáticas a las cuales me enfrento y expliqué que tengo un tema de salud mental y hice un proceso de rehabilitación y volví a mi trabajo y me enviaron una carta diciendo que yo no podía hacer bien mis funciones. Entonces, las personas con discapacidades psicosociales estamos haciendo incidencia por la inclusión y tratamos de hacer sensibilización y sobre tratamos de sensibilizar
sobre el hecho de que tener un tema de salud mental y una discapacidad psicosocial no es una identidad y deben mirar el perfil de cada persona y no su condición de salud mental. Y podemos mirar la movilización de movimientos juveniles en Kenia. Tenemos varias redes de jóvenes en Kenia. Tenemos la organización Users and Survivors of Violence in Kenya y hacemos grupos de apoyo mutuo, círculos de amigos. Algunos son para actividades hacia afuera, por ejemplo, visitar una huerta. Y en algunos casos solo se trata de tener discusiones sobre cómo van, cómo se están sintiendo, cómo les está afectando la medicina. Y tenemos espacios específicos donde solo compartimos lo que estamos sufriendo o viviendo como personas con discapacidad psicosocial sin que nadie nos juzgue. Y también tenemos la organización Charter for Inclusive Community en Kenia, CICK, y fue creado dentro de un fellowship y somos miembros activos con discapacidad psicosocial. Somos muy apasionados sobre la salud mental y estamos tratando de alzar nuestras voces para construir nuestra capacidad para compartir nuestras experiencias. También tenemos en Kenia otras organizaciones que trabajan los temas de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Trabajamos con comunidades, con el gobierno que tienen servicios de salud mental. Varios de los líderes comunitarios saben quiénes tienen una discapacidad psicosocial y hablamos con ellos para socializar que van a haber reuniones y siempre recibimos personas jóvenes. Y después de estas actividades compartimos experiencias, nuestras experiencias vividas con relación a la discapacidad psicosocial y les invitamos a ser vulnerables, a compartir su voz, compartir lo que están viviendo. Si alguien tiene una discapacidad psicosocial o tiene un amigo o un familiar con una discapacidad psicosocial, les invitamos a tener una conversación directa. Y si hay una persona que necesita ayuda, les referenciamos a trabajadores comunitarios de la salud y les pueden llevar a una clínica de salud mental para recibir ayuda. Y así es como movilizamos las plataformas de jóvenes en Kenia. Y queremos compartir nuestras experiencias positivas y tocar las vidas de las personas. Puedo decir que hemos hecho muchas cosas en términos de la construcción de valores y inclusividad. Y muchas gracias. Muchas gracias, Tabitha, por todo el trabajo que están haciendo en África y todo el trabajo que están haciendo con su equipo, por las comunidades en Kenia. Quisiera dar la bienvenida a la próxima persona que va a hablar, quien es Judith Tesfaye.
que viene de Mental Health Service Users en Etiopía. Judith es una persona con discapacidad, tiene 32 años y tiene experiencia trabajando con usuarios de salud mental. Y también trabaja con personas que hacen incidencia por personas con discapacidad. Bienvenido, Judith. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Etiopía? Gracias, Adam. Gracias a todas las personas por este encuentro. Como se ha dicho, mi nombre es Judith Fayet. Trabajo con Mental Health Service Users. Esta es una organización con liderazgo juvenil. Personas con tratamientos psiquiátricos. Las personas suelen ser estigmatizadas y también no se les hace parte en la toma de decisiones y también se les considera como de poca inteligencia o agresivos. También debemos saber que el estigma es una de las primeras cosas que genera violación de derechos humanos y esto incluye también muchas veces discriminación sobre el acceso a salud, violencia sexual, acceso a la casa y en un país como Etiopía, perdón, disculpen, está hablando muy rápido. Esta declaración fue creada en mi país y esto eh, ya le estaban pidiendo que hablara un poco más despacio. Me enorgullece decir que esta declaración fue en mi país y esta declaración ha traído una nueva perspectiva y una nueva discusión a miembros de mi organización. Y como fue en mi país, donde el bienestar mental y donde muchas personas no están cómodas hablando de esto, donde se cree que tener una discapacidad es un castigo. Entonces, en ese momento tenemos muchos retos y dificultades mientras estamos trabajando en poder hacer la declaración y la CDP de palabras actuales. Uno de los grandes retos de esto es la idea común de no entender los términos ni tener una identidad de discapacidad psicosocial y asumiéndola como una experiencia de solamente médica o de enfermedad. Esto implica que solo se asume desde diagnósticos y se centra en una idea de que se tiene una anormalidad o un cuerpo deforme. Se cree que las personas tienen que ser normalizadas o tratadas para que vuelvan a la sociedad. Entonces, el nombre de nuestra sociedad, de nuestra asociación implica pues no se desarrollaba desde la perspectiva de discapacidad, pero ahora queremos cambiarlo hacia un nombre
que se relacionemos con la discapacidad. La palabra cal significa cuerpo y gudetagna significa estar herido, deformado. La palabra discapacidad no es una barrera en mi idioma, sino que se refiere a la persona y a la persona. Entonces, los individuos con discapacidad psicosocial también se encuentran con estigma de el movimiento de cross discapacidad. El segundo reto que nos enfrentamos como consecuencia del primero es que los miembros aún no son conscientes de su propia identidad porque no se les ha dado la información adecuada. Y no han tenido suficiente información. La información disponible sobre el bienestar mental procede únicamente de términos médicos o de la interpretación cultural del tema. Y como resultado de eso, nuestro trabajo de promoción de la red Interdiscapacidad ha logrado plantear la preocupación de cambiar el nombre de la discapacidad. Y los miembros han estado divididos en este término. Algunos están de acuerdo con la idea del concepto de discapacidad psicosocial y otros miembros no aceptan la concepción de discapacidad, pero sí la de paciente. Reconocemos que debería haber más defensa más incidencia en este asunto y más debates y la accesibilidad a los documentos de la CDPD y la declaración de ADIS con palabras actualizadas como en amárico como discapacidad. Entonces, esta declaración ha abierto los ojos al concepto de identidad y lo que trae con eso. La discusión se ha iniciado, pero también creemos que debemos trabajar la desensibilización de los miembros, crear visibilidad y enfocarnos en cambiar los conceptos culturales y trabajar hacia comunidades inclusivas basadas en las personas. Nos enfocamos en la creación de sensibilización sobre personas con discapacidad y la creación de datos también y crear unas comunidades más inclusivas que permitan la participación en el marco legal. Eso es lo que quisiera compartir hoy, así que muchas gracias. Gracias, Judith, por compartir los retos que enfrentan las personas en Etiopía y las personas con discapacidad psicosocial son tratadas como que tienen una enfermedad mental. Y esto nos ayuda a reflexionar sobre nuestras identidades y estas son temáticas que debemos tratar como personas jóvenes. Quisiera darle la bienvenida a nuestra tercera ponente, que es Purnima Ujismali de Sri Lanka. Purnima es una ella es de Sri Lanka y hace incidencia por ella misma. Se ha despertado como una pensadora positiva que ve las cosas de una manera distinta. Tiene entrenamiento del Consumer Action Forum y tiene experiencias de exclusión y de compromiso con jóvenes en Sri Lanka. Le damos la palabra a Purnima. Hola, te escuchamos. Hola, un saludo desde Sri Lanka. La presencia de la juventud es vital en el proceso de desarrollo de cualquier país. En Sri Lanka, la población joven es más reducida que la de edad mayor. 30 años de guerra en el norte y en el este y la insurrección de los jóvenes del sur a finales de los 80
han eliminado o impedido la presencia activa de los jóvenes en el proceso de desarrollo del país. La actual crisis económica del país también ha provocado un aumento del número de personas con malestares de salud mental. Entre ellas, la mayoría son jóvenes. La familia es la unidad principal de una sociedad que nos prepara para convertirnos en lo que somos antes de interactuar con la sociedad como jóvenes. En el contexto actual, los padres presionan a los hijos para que sean los mejores en el proceso educativo, o bien los padres se concentran en luchar su vida diaria y se desatienden por completo de ellos. Todas estas acciones han llevado al país a la situación actual de una juventud mentalmente poco saludable. Los suicidios se han vuelto comunes, incluso entre los estudiantes universitarios, así como entre los niños de edad escolar. El tráfico de drogas y las adicciones también se han observado entre los jóvenes que siguen dependiendo de sus padres. A esto se añade la crisis económica del país, que afecta a todos. En nuestra organización trabajo con jóvenes con discapacidad, ya que yo también soy un joven que experimenta múltiples barreras que afectan a mi vida cotidiana de diferentes maneras. Nuestra historia es diferente a la de mis compañeros sin discapacidad. Se espera de nosotros que seamos dependientes y que la sociedad en general nos compadezca, aunque querramos ser independientes. En muchos casos, nuestras familias son sobreprotectoras e intentan por todos los medios no exponernos al mundo exterior. Rara vez se oye nuestra voz, se escuchan nuestras preocupaciones y se presta seria atención a nuestras sugerencias. Además, las barreras actitudinales nos incapacitan. Las barreras ambientales y sociales también desempeñan un papel desalentador para nuestros esfuerzos. Por lo tanto, la mayoría de los jóvenes con discapacidad no son aceptados como grupo productivo que podría contribuir positivamente a la familia y a su comunidad, a menos que acerquen a una organización de personas con discapacidad o a los esfuerzos especiales realizados por las familias y amigos que confían en nuestras capacidades. Todos estos factores que he descrito anteriormente contribuyen negativamente al desarrollo de nuestra personalidad y liderazgo. Una persona así, cuando entra en la sociedad por primera vez, tiene presunciones negativas sobre las reacciones sociales y se enfrenta a la sociedad con miedo al rechazo. El mejor ejemplo soy yo mismo. No confiaba en que la sociedad me aceptaría. Me preocupaba cómo verían mi discapacidad y si se solidarizarían conmigo. Como esperaba, aunque mi familia me apoya, fui rechazada por mis compañeros, que se burlaban de mí. Esto hizo que añadiera otra pluma oscura a mi sombrero. Me diagnosticaron depresión y sobreviví a un intento de suicidio. Peor es el panorama cuando se trata de jóvenes con discapacidad psicosocial, en torno a los cuales existen muchos mitos y actitudes negativas. Por lo tanto, se les excluye de las acciones comunitarias y del proceso de desarrollo. Muchos han experimentado la interrupción de su empleo cuando se les diagnosticó un malestar mental. Eran considerados una carga por la familia y su comunidad. Incluso entre las organizaciones de personas con discapacidad, rara vez los jóvenes con discapacidad son miembros. Existe un alto nivel de estigmatización y discriminación social que les lleva a vivir aislados. Sin embargo, hay líderes con discapacidad psicosocial que han roto el techo de cristal.
nadando contra las fuertes corrientes de los mitos y las fuerzas negativas. Nida Has Sintana Sansadaya o Foro de Acción del Consumidor es una organización formada por este tipo de líderes. Se organizaron para compartir su experiencia vivida, para que esos jóvenes excluidos con discapacidad psicosocial salieran a la luz, contribuyeran y obtuvieran el reconocimiento social como ciudadanos productivos del país. Yo también me inspiré al escuchar sus historias y me uní a sus esfuerzos a través de mi organización, Nosotros por los Derechos. En Sri Lanka, el movimiento Cross Disability es fuerte en acciones de defensa. En los últimos años, los líderes con discapacidad de la periferia se han inmiscuido en el espacio de defensa dominado por grupos de élite de personas con discapacidad que utilizaban instrumentos convencionales para defender nuestros derechos. Los líderes del Foro de Acción de los Consumidores son creativos a la hora de adaptar nuevas técnicas para educar a las partes interesadas responsables de acciones inclusivas. Su herramienta de defensa es la diplomacia silenciosa, que ofrece oportunidades a otras partes para colaborar y exponerse a trabajar con personas con discapacidad psicosocial. A través de asociaciones, ofrecen sus servicios y apoyo a autoridades, funcionarios y a otras agencias de desarrollo, aprovechando así la oportunidad de demostrar sus capacidades. En muchos casos, se han ganado el corazón de las personas con discapacidad psicosocial y les han infundido confianza para que trabajen con ellas. Se ha observado que su grupo de teatro Forum, llamado Teatro de los Oprimidos, es una herramienta eficaz de sensibilización de la comunidad, que hace que el público se sienta culpable de vulnerar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Otra técnica que utilizan es la biblioteca humana, que emplean para sensibilizar en pequeños grupos a los proveedores de servicios, los responsables políticos, los representantes del sector del desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios. En ambas ocasiones utilizan sus historias de vida para sensibilizar a su audiencia. Captan la atención de líderes con discapacidad en el movimiento interdiscapacidad, haciéndoles partícipes de acciones de colaboración sobre inclusión comunitaria. Juntos debatieron y diseñaron la campaña What We Need en Sri Lanka, que despertó el interés de las organizaciones de personas con discapacidad por unirse a sus esfuerzos. Muchas gracias por Mina. Esto se ha documentado muy bien en todas partes. Gracias por compartir tu historia como superviviente. Esto motiva a personas a compartir su voz. Un ejemplo de esto fue lo que utilizamos lo que se utilizó en diplomacia y el teatro de los oprimidos y la técnica también de la biblioteca humana. Gracias por compartir estos ejemplos de tu trabajo. La siguiente persona que va a hablar es Akiko Inoshima de Japón, de Porque Japón. Akiko Akiko y yo ya nos conocemos, es una persona de 24 años, estudiante y ha sido institucionalizada en hospitales psiquiátricos 4 veces, incluido 2 hospitalizaciones involuntarias, y ha hecho parte del movimiento para aprender y ha traído grandes aprendizajes al movimiento. Ha revisado y ha trabajado en la construcción de políticas inclusivas para juventud con discapacidad. Akiko va a hablar sobre asuntos de juventudes con discapacidad psicosocial en Japón para acceder a educación
de calidad y trabajo. Gracias. A Kiko te damos la palabra. Gracias, Salim, por introducirme. Quiero darles las gracias de hacer parte de esta plataforma. Soy Akiko de Japón y me diagnosticaron con la discapacidad psicosocial cuando tenía 16 años. Desde eso, estuve institucionalizada durante más de 1 año y medio en total y me vi obligada a dejar bachillerato por eso. Hoy, como representante de la ONG japonesa ¿Por qué?, la Organización de Personas con Discapacidad Psicosocial, mi objetivo es realizar los retos a los que se enfrentan las juventudes con discapacidad a la hora de acceder a la educación en Japón y proponer soluciones prácticas. En Japón, las discapacidades psicosociales o los problemas entre la juventud se han convertido en uno de los problemas más grandes. En nuestra nación, 1 de cada 4 jóvenes entre 18 y 22 años ha pensado en suicidarse y 1 de cada 10 ha tenido intentos de suicidio. El número de personas con discapacidad de 20 años o menos asciende a 170,000 personas. Esta situación genera importantes barreras educativas para nosotros. Al menos 1 de cada 40 alumnos en escuelas públicas de primaria y secundaria no puede asistir a sus clases debido a su discapacidad. Además de esto, las tasas de abandono escolar de personas con discapacidad psicosocial son muy altas. Lo más preocupante, se perpetúa con fuerza la segregación de la educación entre alumnos, entre comillas, normales y alumnos con discapacidad. Esta segregación educativa tiene desolada a muchos padres con hijos con discapacidad. Algunos de los padres comentaron que sus voluntades no se tuvieron en cuenta en lo absoluto. El gobierno les dijo que si su hijo tiene una discapacidad, aunque sea leve, debería ir a una escuela especial. O el gobierno ni siquiera les informó de las opciones para elegir escuelas regulares para sus hijos. A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta del gobierno japonés ha sido absolutamente inadecuada. Este año el Ministerio de Educación inició por fin una conferencia para estudiantes con discapacidad. Está dirigida exclusivamente a estudiantes universitarios, pasando por alto los debates cruciales necesarios para la juventud que ha abandonado la escuela secundaria o que está en este momento institucionalizada. Lo que preocupa más es que a pesar de las duras críticas del Comité CDP del 2022 sobre la insuficiencia de la educación inclusiva, el gobierno sigue dudando en desmantelar la segregación entre la educación especial porque temen un descenso del nivel educativo general. Esta estructura social obliga a las personas con discapacidad a muchos retos vitales en lo que tiene que ver con la profesión y la autoestima. La falta de ajustes razonables, lo de intimidación basada en el estigma y la institucionalización prolongada a menudo conducen al abandono de la educación pública. Y el estigma que conlleva esto, como ser calificado como un imbécil que ni siquiera puede graduarse en la educación básica, intensifica los sentimientos de aislamiento y el odio hacia uno mismo, llevando a algunas personas a contemplar el suicidio. En una sociedad que carece de educación inclusiva, persisten estigmas sociales generalizados que presentan a las personas con discapacidad psicosocial como una carga y como poco intelectuales. Este estigma dañino me llevó a mí a intentar suicidarme varias veces, pensando que nunca sería un miembro significativo de la sociedad. Aunque Japón se dispone a imponer ajustes razonables, la situación actual está plagada de angustia mental y costes de tiempo para quienes buscan los ajustes. La ausencia de centros de apoyo para consultas sobre discapacidad en las universidades privadas y las reacciones del profesorado dificultan la obtención de los ajustes necesarios, lo que a veces lleva a abandonar los cursos y las clases. Yo lo hice porque no pude recibir los ajustes. Estas barreras sociales y estructurales impiden a las personas con discapacidad psicosocial seguir sus carreras deseadas y proteger su autoestima. Para transformar este sistema injusto, sugiero 3 planes de acción. En primer lugar, debemos implementar un sistema educativo inclusivo a fondo.
Es imperativa una transformación fundamental del sistema educativo para garantizar prácticas inclusivas que se adapten a las diversas necesidades de todos los estudiantes. La observación general número 4 de la CDPD afirma que no hacer ajustes razonables es una forma de discriminación y violencia. En segundo lugar, debemos establecer centros de asesoramiento inclusivo en todas las instituciones educativas. La creación de espacios accesibles para el asesoramiento inclusivo y la garantía de que los ajustes razonables estén fácilmente disponibles para las personas estudiantes es esencial para fomentar un entorno de igualdad. En tercer lugar, debemos potenciar la colaboración y el apoyo entre jóvenes, tanto a la escala nacional como global. La juventud debe reforzar la colaboración a escala nacional y animarse mutuamente para combatir colectivamente los estigmas sociales que amenazan su progreso y su autoestima. En conclusión, el camino de los jóvenes con discapacidad psicosocial para acceder a la educación en Japón está plagado de obstáculos y es nuestra responsabilidad colectiva desmantelar estas barreras. Abogando por una educación inclusiva, fomentando entornos de apoyo y acabando con los estigmas sociales. Podemos capacitarnos y empoderarnos para superar los retos y llevar una vida plena. Luchemos por una sociedad en la que la educación sea realmente accesible para todos, independientemente de su discapacidad. Gracias. Muchas Gracias gracias por tu por las experiencia. reflexiones Es muy y alarmante saber lo que está experiencias. ocurriendo Es muy alarmante en Japón en este escuchar momento. esto Y y das el una ejemplo de buena, educación, de la segregación educativa, es uno de los retos que hay y que debe ser atendido eh, inmediatamente. Hablamos sobre la falta de ajustes razonables, que genera estigma y que genera una gran discriminación, pero también el aislamiento. Y también hablamos de la creación de centros de apoyo inclusivos y la colaboración nacional e internacional. Muchísimas gracias. Ahora quisiera darle la palabra a nuestra siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente es Valeria Borrero, de ALCE, Colombia. Valeria eh, es una mujer con discapacidad psicosocial. Está localizada en Colombia y hace parte del equipo de incidencia e investigación de ALCE. Es una persona con experiencia vivida frente a los servicios de salud mental y ha estado involucrada en movimientos de primera persona que buscan escapar el marco de medicina y salud. Ella nos va a estar hablando sobre institucionalización y psiquiatría en Colombia y cómo se pueden incluir más voces de juventudes de discapacidad psicosocial. Hola, bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Estoy hablando en representación de ALCE, que es una organización que lucha contra las formas de violencia psiquiátrica y su normalización en Colombia. Y pues lo que quiero hablar ahorita es un poco el panorama de la psiquiatrización específicamente para los jóvenes en Colombia. Entonces, lo más grande que vemos es que las instituciones en Colombia en general se relacionan con la juventud que enfrenta discapacidad psicosocial a través principalmente de la prevención del suicidio. En Bogotá hubo un caso de un joven llamado Sergio Urrego que transformó mucho al país. En 2014 Sergio tomó la decisión de acabar su vida tras haber sido víctima de homofobia y haber sufrido aún más discriminación por la negligencia constante de su colegio, de otras instituciones y de adultos involucrados a él y su pareja. El suicidio de Sergio despertó una ola de diálogos y jornadas de rechazo a la homofobia y dio origen a una serie de iniciativas de prevención en salud mental que nunca antes había visto en el país. Y hoy en día opera, por ejemplo, una fundación nombrada en honor a Sergio Urrego, justamente, en la que se brinda contención emocional a través de una línea
de atención llamada la línea salvavidas. Y la línea funciona pues de alguna forma como complemento y en algunas veces para satisfacer el vacío de las líneas de atención en salud mental que ofrece el Estado colombiano. Si bien las líneas de atención en salud mental y el enfoque en la prevención del suicidio implican pasos y unas formas de contención importantes para ampliar las formas de concebir la salud mental en el país, eh, pues vemos que han sido insuficientes y algunas veces contraproducentes ante la realidad actual de las personas con discapacidad psicosocial. Em, los enfoques tajantes en prevenir el suicidio y dejar el problema ahí, que ha priorizado tanto la psiquiatría y las demás instituciones en Colombia, pues han creado una serie de realidades enfocadas en actuar para contener, controlar y forzar a la persona a ciertos tratamientos bajo la idea del todo vale. Es decir, que todo trato es válido para evitar un suicidio, pero poco se piensa en cómo permitir y nutrir la vida acorde al bienestar a corto, mediano y largo plazo. Una forma importante en la que esta realidad es vista en Colombia y particularmente en los jóvenes es a través de la medicalización y su normalización en la sociedad. Entonces, hoy en día los psiquiatras recetan medicamentos psiquiátricos a los jóvenes como si se tratara de analgésicos comerciales y no asumen mayor responsabilidad sobre cómo este tipo de drogas afecta los cerebros en la formación de los jóvenes, por ejemplo, y pues de su salud en general, y cómo a veces resulta ser incompatible con el modo de vida de muchos o inclusive incompatible con sus consideraciones de qué es el bienestar. Y ocurre una situación similar con las estadías en psiquiátricos y las terapias forzadas, en las que pues, son comunes los espacios de revictimización, la reducción de los problemas a una consideración biomédica, que cada vez pues, tienen menos sentido y logran explicar el malestar de las personas pues, en un país profundamente patriarcal y también muy agitado y afectado por un conflicto armado que existe pues básicamente desde los 60 y pues que ha generado como una línea de trauma generacional importante. Em, y pues también considerar que estos espacios no solo revictimizan, sino que también crean otras nuevas formas de violencia que tienen que ver con la vigilancia y el castigo y que pues estas formas de violencia perduran más allá de la estadía en la institución. Entonces, pues estas políticas con el ánimo de evitar la muerte, pues dejan de lado otras consideraciones y preguntas de cómo llevar la vida, reconociendo la diversidad del individuo, de sus contextos y de su bienestar como un todo. Y este es un problema aún más prevalente en los jóvenes por la consideración social, estructural de que son seres que tienen menos agencia y por tanto que tienen menos capacidad de expresar legítimamente su voluntad y pues menos ante la imposición de verdad de un psiquiatra pues que tiene este lugar de pues la verdad hegemónica. Junto a eso pues se le añade la dimensión de la discapacidad psicosocial y ante los ojos de un médico pues queda una persona que no puede ni debería opinar sobre cómo llevar su vida. Los jóvenes entonces con discapacidad psicosocial viven una doble vulneración. La normalización de estas prácticas es reforzada no solo por el Estado y la medicina, sino por instituciones educativas como las universidades, que frente a los conflictos de malestar psicosocial que prevalecen tanto, ofrecen como única respuesta la institucionalización. Y son a veces pocas las instituciones educativas o inclusive pues que no toman en serio la creación de reglamentos, para que pues haya una política seria y homogénea sobre los ajustes razonables que pueda pues garantizar que pues vaya más allá de los mandatos de cada docente en un curso. Entonces, si las universidades pues internamente son poco flexibles y su respuesta al malestar de los jóvenes es institucionalizar desmedidamente, pues nos preguntamos cómo un modelo biomédico puede realmente responder o aliviar a miles de estudiantes que, por ejemplo, están angustiados por condiciones de estudio precarias, poco flexibles y con unas deudas tremendas de millones y millones de pesos que pues, son comunes en Colombia.
También nos preguntamos, pues, cómo puede la psiquiatría responder al malestar sin recaer en la responsabilización del individuo de millones de mujeres, por ejemplo, que estudian en estas instituciones y que son vulneradas y acosadas por sus compañeros y profesores constantemente. Y pues cómo responder a esto cuando la voz de los jóvenes en estas situaciones que pues tienen que ver profundamente con sus vidas y sus contextos, pues se piensa que no debe ser escuchada o que no vale la pena ser escuchada. Hoy en día en Colombia existen movilizaciones de jóvenes, particularmente desde lo estudiantil, pero hace falta un largo recorrido por la visibilización de las personas con discapacidad psicosocial en estos espacios y pues también en otros. Por eso en ALCE, en nuestra organización, pues abogamos por la creación y el fortalecimiento de estas luchas, concretamente desde la politización del malestar y su colectivización. Y pues creemos que este es un paso fundamental para empezar a imaginar mundos más amplios, cuidadores y amorosos. Mil gracias por la escucha. Gracias, Valeria, por compartir tus experiencias y es muy triste que muchas personas pasan por estas experiencias y no se... Gracias por compartir estos ejemplos del movimiento estudiantil por crear espacios inclusivos en universidades. Y finalmente, damos la bienvenida a Moses Cerwada del Comité de Jóvenes del International Disability Alliance. Ida. Moses. Moses es un activista con décadas de experiencia y trabaja con personas sordas y con dificultades auditivas. Tiene un pregrado en ciencias informáticas. Entonces, te damos la palabra a Moses. Moses nos va a compartir sobre la solidaridad y cómo usar nuestra voz y en la inclusión. Y cómo Ida puede ampliar esto. Entonces, te damos la palabra, Moses. Disculpen, tiene el micrófono apagado. Es la Alianza Internacional de Discapacidad es una organización que se centra en la creación de sinergias entre las partes interesadas en la promoción de derechos con las personas con discapacidad y en el desarrollo de grupos marginados. Para ampliar las voces de los jóvenes con discapacidad a nivel global.
la Alianza de Personas con Discapacidad Internacional está enfocado en el trabajo con jóvenes en el 2021 y con representantes del movimiento de jóvenes del 2022. Y hemos hecho procesos de consulta en el 2022. Hemos hecho procesos de consulta conjuntamente con la Cumbre Mundial de Discapacidad. Y estas consultas incluyen consultas a nivel nacional y dentro de la Cumbre Mundial de la Discapacidad. Y es importante consolidar una plataforma para avanzar la solidaridad en la discapacidad, para alzar voces como una fuerza global para el fortalecimiento de capacidades e inclusión. Las personas con discapacidad siguen siendo incluidas de las agendas, de los programas a nivel nacional, regional y a nivel internacional también. Y esto lleva a necesidades a distintos niveles. Tenemos que tener un acercamiento de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Trabajar a nivel nacional, regional e internacional. Hay retos claves para las personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad psicosocial. Hay una falta de acceso a la información y la información se comparte por medio de varias plataformas, pero son difíciles de acceder. Para las personas con discapacidad, especialmente las personas que tienen necesidades de usuario o de usuaria específicos. Se necesitan aparatos específicos para apoyar la accesibilidad para personas con distintos tipos de discapacidad. Hay varias categorías de discapacidad, incluyendo discapacidades psicosociales, personas sordas y ciegas, y distintos tipos de discapacidad que necesitan diferentes tipos de tecnología que necesitan para tener acceso a la información. Hay muchas transacciones y muchos procesos que necesitan el apoyo de la tecnología, y las personas con discapacidad necesitan tecnología amigables para los usuarios, para no dejar a nadie atrás. También necesitamos una fórmula y un diseño de una herramienta que incluya a todas las personas jóvenes con discapacidad en todo el mundo. Y esto debería ser un pilar de cómo movilizar a las personas jóvenes en todo el mundo, compartiendo las experiencias y compartiendo un acercamiento.
y hay una necesidad de incluir jóvenes de grupos poco representados. Hay una necesidad de crear una generación de líderes para movilizarnos en una voz imponente de solidaridad por los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional, regional e internacional. Se necesita más entrenamiento y formación sobre los derechos de las personas con discapacidad para empoderar a las personas jóvenes con discapacidad, con capacidades de incidencia para que puedan hacer incidencia por la inclusión para las personas con discapacidad, para garantizar los derechos que deben ser promovidos, respetados y protegidos. Y también deben incluirse las cuotas gubernamentales. Y eso debería ser un principio de la intervención para las personas jóvenes con discapacidad, para juntarles con las comunidades. La Alianza de Discapacidad Internacional tiene una diversidad de representantes que vienen con distintos tipos de capacidades y experiencia. Y sería importante compartir las experiencias de los miembros del comité para dar el apoyo técnico y el liderazgo hacia la movilización de personas jóvenes con discapacidad para lograr tener una voz consolidada a través de sus organizaciones. Y jóvenes con discapacidades psicosociales. Finalmente, es importante que las personas jóvenes con discapacidades psicosociales se involucren y se incluyan en el desarrollo de programas por temáticas en educación, en empleo y en distintos tipos de intervención importantes. Hay una necesidad de tener o de cambiar la atención hacia transformar dónde colocamos la atención. Mirar, cambiar nuestra comprensión completamente dentro del movimiento de discapacidad y en el público en general sobre las personas con discapacidad psicosocial. Entender que hay mucho más que podemos hacer en torno a las personas con discapacidad psicosocial. Sobre todo en términos del modelo médico y social, para caminar hacia un acercamiento desde derechos humanos. Debe haber un acercamiento desde los derechos humanos y debemos integrar a las personas a su comunidad. Muchas gracias. Gracias, Moses, y tu énfasis en crear más líderes jóvenes que puedan hacer incidencia y solidaridad y incluir a más personas jóvenes en las plataformas. Moses es nuestro último oponente y antes de cerrar el webinar, quisiera informar que las personas que tienen preguntas o comentarios
tenemos un límite de tiempo, entonces no vamos a recibir ahorita las preguntas, pero nos pueden contactar en TCI y pueden incluir sus comentarios en el chat. Como comentario de cierre, quisiera agradecer a todos los ponentes y todas las personas que apoyaron, a las personas intérpretes y las personas que participaron. En este webinar nos hemos dado cuenta que hay mucho camino por andar para las personas jóvenes con discapacidad psicosocial y dentro del movimiento. Hemos escuchado a personas representando a distintos países y continentes y nos lleva a la idea de que necesitamos mucha construcción de capacidades y recursos para mover, para ir hacia adelante en esta conversación. Y muchas gracias. Espero que tengan un buen tiempo, ya sea mañana, tarde o noche. Muchas gracias. No sé si Wakar quisiera dar un comentario final. Muchas gracias, Adam. Quisiera agregar que compartí un enlace en el chat y les invito a abrir este enlace en sus computadores y compartir este enlace con sus compañeros, con sus redes, agregar cualquier recomendación que les parece importante, cualquier comentario que les parece importante, por favor, incluirlo acá. Es importante documentar estos comentarios y los vamos a incluir en nuestro informe final y agradecer a todas las personas ponentes y que las personas que apoyaron y compartirles que este es el tercer webinario, es y el último webinario de la serie. Y si están de acuerdo, vamos a tomar una foto grupal. Si quieren abrir, por favor, sus cámaras. Y tomamos una foto grupal. Muchas gracias. Por favor, abran sus micrófonos, sus cámaras, perdón, también para el equipo de apoyo. Veo que Tabita se está conectando, entonces la vamos a esperar. Por favor, abre tu cámara, Tabita. Estamos tomando una foto grupal. Purnima, si quisieras abrir tu cámara, por favor. No sé si las personas intérpretes quieren abrir sus cámaras. Voy a tomar una foto grupal ahora. Por favor, sonrían. 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias a TCI por esta alianza. Gracias a cada uno de ustedes. Veo algunos ponentes que estuvieron en el webinario anterior, que están dentro de la lista de participantes. Gracias por hacer parte de este webinario de 3 partes y esperamos estar en contacto. Tengan un gran día.